Hola chicos, el tema de hoy es composición química de los seres vivos. Pa- Para ello necesito que ustedes recuerden toda la tabla periódica. Entonces la tabla periódica, algunos elementos de ellos van a conformar parte de los seres vivos. Unos de ellos son como el oxígeno, que es aproximadamente 65%, el carbono el 18%, el hidrógeno el 10% y el nitrógeno el 3% y otros en menor porcentaje. Entonces, observamos que estos 4 elementos son los más abundantes, ¿ya? Entonces, justo vamos a ver que según su abundancia se van a clasificar estos elementos importantes en los seres vivos. Entonces, comenzamos con la definición de bioelementos. Entonces, les mencioné los elementos anteriores como el carbono, hidrógeno, oxígeno. Eso que son parte de los seres vivos se va a llamar bioelementos. Todos los elementos químicos que forman parte de los seres vivos son llamados bioelementos y que, como les mencioné, son aproximadamente 27. Y de los 109, la tabla periódica. Entonces acá lo hemos clasificado según su abundancia. Se ha clasificado. Entonces comenzamos con los primarios o macroelementos o organógenos. Disculpe. Entonces, ¿qué son los más abundantes? El 27%. Acá tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los más abundantes, siendo el oxígeno el de mayor porcentaje. Y estos tres primeros elementos son muy importantes porque forman parte de las biomoléculas orgánicas que luego se les hablará en la siguiente clase. Entonces, como las biomoléculas orgánicas, como los lípidos, proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, son muy importantes. Y el nitrógeno porque forma parte de muchas estructuras, de también parte de esas biomoléculas como las proteínas, ¿ya? Entonces, siguientes en el secundario, que también son tan importantes como los primarios, pero como se observa acá están en menor porcentaje. Acá tenemos el fósforo, el azufre, el calcio, el magnesio, el sodio, el cloro, el hierro y el potasio, los cuales son muy importantes para nuestro cuerpo. Tienen una función específica, la cual ustedes van a averiguar. Y como tarea. Entonces, la mnemotecnia que les mencioné fue el pesca magna clorofeca. Pesca magna clorofeca. Acuérdense, y acá en rojito están para que se puedan recordar el elemento. Y finalmente están los oligoelementos o trazos que se encuentran en muy poquita abundancia, sería 0.2% o 0.5%. Estos oligoelementos están presentes en muy pequeñas cantidades en los seres vivos, pero su ausencia o su presencia pueden ser perjudiciales. Son importantes. Por ejemplo, acá tenemos al manganeso, al yodo, al cobre, al cobalto, al zinc, al flúor, al molibdeno, entre otros. Entonces acá en este cuadro, en este mapa conceptual, están clasificados según su abundancia, pero según ustedes habrán escuchado del famoso CHOMS, en el cual ellos lo clasifican no solo por su abundancia, sino por el papel que desempeña. Es por eso que acá le han agregado el fósforo y el azufre, que se encuentran en secundario. Ya, solamente para aclarar. Y acá en el mapa están según su abundancia. Ojo. Después, la unión de bioelementos resultan las biomoléculas. Cuando se agrupan los bioelementos, forman las biomoléculas. Y esas biomoléculas se pueden clasificar tanto inorgánicas como orgánicas. Inorgánicas, ¿por qué? Porque todas esas sustancias carecen, no tienen el átomo de carbono en su composición química, a excepción del dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Ejemplo de estas biomoléculas inorgánicas, el agua, las sales minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono. Otra biomolécula allá. Y las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente, a diferencia de las inorgánicas, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, el famoso CHOMS. ¿Ya? Estas biomoléculas orgánicas están principalmente formadas por estos 6 elementos.
Entonces, que son componentes esenciales, como dice acá, de la estructura de las células y las encargadas de controlar su buen funcionamiento. Ejemplo de estas biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces, acá tenemos una tablita que quería mencionar, donde está la composición de una célula procariota, el porcentaje de biomoléculas inorgánicas y orgánicas, y observamos que la biomolécula inorgánica más abundante, que es el agua vendría a ser el mayor porcentaje de todo su peso, el 70% de su peso es agua, y las demás, que vendrían a ser moléculas orgánicas, proteínas, DNA, RNA, están en menor porcentaje. También se encuentra, y dentro de las moléculas orgánicas, la que tiene mayor porcentaje, observamos que es las proteínas, que son las que el mayor porcentaje están. Y miren, observamos que la molécula inorgánica, el agua, vendría a ser la más abundante. Y no solo ocurre en las bacterias o las células procariotas. El agua es el componente mayoritario de los seres vivos. Como dice acá, si bien el porcentaje del agua no es el mismo en todos los organismos, pero y también difieren de acuerdo al órgano que es estudiado. Por ejemplo, acá observamos en los cuadros que el porcentaje de agua, o el contenido hídrico de los animales, de los diferentes organismos, observamos que es más del 70% en todos, y de acuerdo al estadio del humano, por ejemplo, el feto humano, 3 meses, todo su cuerpo es 94% agua. Y mire, cuando es hombre adulto, cómo disminuye su porcentaje en agua. Acá hay otros organismos, en la cual también observamos la medusa, que es 95% agua. Y acá también tenemos animales, acá tenemos los vegetales. En los vegetales tenemos las algas, donde están 98% de agua, y otras especies que observamos que también tienen un alto porcentaje de agua en su cuerpo o en su organismo. Entonces acá, y también acá podemos ver la diferencia de acuerdo al órgano estudiado y el porcentaje de agua. Y observamos que el cerebro es un órgano que mayoritariamente está compuesto por agua, 86%. Y después vemos el músculo, el hígado, etc. En los vegetales también observamos la sandía, 95%, y la semilla, 11%. ¿Y por qué la semilla tiene un menor porcentaje de agua? Estamos relacionados con su actividad. Por ejemplo, la semilla tiene menor actividad porque está en estado latente. A la comparación del cerebro, que está muy activo, miren, tiene mayor cantidad de agua. Entonces, el agua, su importancia, recae mucho, chicos, en sus propiedades, en su estructura química, su composición química. Por ejemplo, el agua, ustedes saben que está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, acá vemos su distribución electrónica en su última capa, ¿no? Tiene 6 electrones. Observamos acá al oxígeno y al hidrógeno. Y ustedes saben que el oxígeno es más electronegativo. ¿Y qué es la electronegatividad? Tiene la capacidad de atraer electrones, ¿no? Entonces tiene la capacidad de atraer más electrones, y es por eso que se carga negativamente. Atrae electrones, se carga negativamente. Y los átomos de hidrógeno se cargarían positivamente. Entonces, esta molécula se llama polar. Se llama polar por ello, porque tiene cargas, tanto positiva y negativamente. Entonces, las importancias del agua recae mucho por su estructura molecular del agua. O sea, ya hablamos específicamente de justo su polaridad. Es una molécula dipolar. Dipolar porque, como ya les mencioné, tiene cargas, tanto positivas como negativas. Entonces, ¿y por qué? Y se observa que la molécula tiene un ángulo, 104.5, acá está redondeado a 105 grados. Este ángulo está formado porque esta repulsión que existe entre este hidrógeno con este hidrógeno, que están cargados positivo con positivo, se repele. Entonces hay un ángulo en los cuales están alejados, sería 105 grados, redondeando. Entonces la molécula de agua
no solo es dipolar, me refiero a que esta molécula de agua interactúa con otras moléculas de agua. Y al interactuar con otra molécula de agua, forma puentes de hidrógeno. Y este puente de hidrógeno justo está formado porque es dipolar, porque se une con otro oxígeno que tiene carga negativa con el hidrógeno que está carga positiva. Entonces, por ello se han generado los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, estas características moleculares de esta agua son muy importantes, porque de ahí se va a reflejar en la importancia del agua para nosotros, porque tiene diferentes funciones. Y la primera función sería como solvente universal, en la cual disuelve gran número de moléculas. ¿Y por qué disuelve gran número de moléculas? Porque es una molécula dipolar, ¿ya? Entonces, observamos acá, por ejemplo, un ejemplo, acá el agua con sal. Acá tenemos el cloruro de sodio y la sal. Iones de sodio cargados positivamente, el cloruro negativamente. Observamos que el ion cloruro, que está cargado negativamente, se va a rodear de los átomos de hidrógeno que están cargados positivamente. Y los iones sodio. Los iones sodio que están cargados positivos van a estar rodeados con el oxígeno que está cargado negativamente. Y es así como ocurre la disolución, la capacidad disolvente del agua. Y también otra función que es como medio de transporte de sustancias. Por ejemplo, acá ustedes saben que el agua, la planta necesita agua. Entonces, del suelo hay sales minerales. Y en sales minerales se van a unir junto al agua. El agua va a transportar las sales minerales del suelo y va a subir a toda la planta. Por eso es un medio de transporte de sustancias. Un ejemplo, ¿no? También puede ser nosotros la sangre, ¿no? Siguiente. ¿Qué tipo de importancia o función? Es como soporte, sirve como soporte de las reacciones bioquímicas. También es regulador térmico, porque puede resistir los cambios de temperatura exterior sin cambiar su propia temperatura el agua. Por ejemplo, nosotros en el sudor liberamos, cuando sudamos, nosotros liberamos calor, mucho calor. Entonces, por eso es que bajamos nuestra temperatura un poquito. Y el regulador térmico se debe mucho a su alto calor específico, porque el agua necesita mucho calor para poder cambiar su temperatura del agua. ¿Ya? Por eso es alto calor específico. Ahora, su función amortiguadora vendría a ser su función mecánica. Acá, amortiguadora se refiere a que puede amortigua los choques, por eso que no hay una fricción entre los dos huesos. Por ejemplo, acá tenemos al líquido sinovial como función amortiguadora. Este líquido hace que no choquen este cartílago con este cartílago del hueso anterior, de los huesos, de las articulaciones. Y finalmente permite la realización del proceso de excreción. Por ejemplo, la orina, ¿no? Con el cual podemos eliminar muchos metabolitos o desechos, ¿no? Junto con el agua, que sería el medio. La siguiente molécula que vamos a estudiar, biomolécula inorgánica, sería el oxígeno. El oxígeno es una molécula fundamental para los organismos aeróbicos como nosotros, los seres humanos, los animales. E incluso también hay bacterias aeróbicas, como algunas bacterias que no necesitan el oxígeno. Anaeróbicas se llama. Entonces, para los organismos aeróbicos es muy fundamental este oxígeno. Y es fundamental porque, por ejemplo, porque nosotros, los organismos eucarióticos, por ejemplo, nosotros realizamos la respiración aeróbica en las mitocondrias. Y cuando nosotros realizamos
la respiración aeróbica es el oxígeno, es el que va a formar el agua que se libera. Recuerde que la respiración aeróbica se da cuando nosotros degradamos un carbohidrato, por ejemplo un pan, estamos comiendo y es degradado a glucosa, a lo más mínimo, que sería la glucosa. La glucosa va a pasar por la mitocondria, va a realizar la respiración aeróbica y ahí ocurren unos procesos en los cuales va a obtener energía y va a liberar CO2 y también el oxígeno que está entrando acá se va a unir con el hidrógeno y van a formar agua, como observan acá. Esa es la respiración aeróbica. Siguiente vendría a ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es su estructura, como se observa en química. Acá observan que es una geometría plana, ¿no? El CO2. Y este CO2 es muy importante porque en los seres vivos se libera, como observan acá, cuando oxidamos compuestos orgánicos. Como les mencioné en la respiración, nosotros vamos a utilizar la glucosa que se obtuvo. La glucosa se obtuvo de un carbohidrato, por ejemplo, como les dije, un almidón, la harina, un pan. Entonces, se degradó tan chiquitito esta glucosa y esta glucosa se va a oxidar y mediante la respiración y se va a liberar CO2. Entonces, ahí liberamos CO2 o dióxido de carbono. Luego, tenemos que se puede obtener este dióxido de carbono mediante la combustión de sustancias que contengan carbono, como el petróleo, el carbón, la madera. Y también el dióxido de carbono es fundamental para las plantas, ya que es necesaria para la síntesis de moléculas orgánicas como la glucosa y que se da a través de la fotosíntesis. Finalmente tenemos a las sales minerales, las cuales son biomoléculas inorgánicas de fácil ionización, ojo, en presencia de agua, ya que tú las puedes encontrar precipitadas o disueltas. Precipitadas quieren decir que no tienen presencia de agua, por eso están en estado sólido y cumplen una función estructural principalmente. Por ejemplo, una sal, el fosfato cálcico, forma parte del tejido óseo. Y acá tenemos el carbonato cálcico que forma parte de la concha del caracol. Entonces pasamos a las disueltas o solubles, que vendría a ser que estas solubles están en presencia de agua, forman iones. Estos iones pueden tener carga positiva o carga negativa, es decir, pueden ser aniones que tienen carga negativa o los cationes, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los cationes. Y vemos que cumplen funciones tanto reguladoras como específicas. Las funciones reguladoras vendrían a ser que controla el equilibrio hídrico de las células por fenómenos osmóticos. Otra función reguladora vendría a ser evita el cambio brusco de pH usando buffers como los bicarbonatos, como los fosfatos, que están acá, los aniones. Estos evitan el cambio brusco de pH en nosotros, en las células, en los seres vivos. Entonces, otra función vendría a ser las específicas, que vendría a ser, tienen por ejemplo acá la contracción muscular. Para que se realice la contracción muscular necesitamos el ion calcio. Y para el impulso nervioso necesitamos los iones sodio y potasio. Entonces quiero recalcar o quiero darle un énfasis en estos fenómenos osmóticos para que ustedes entiendan de qué trata. Entonces, cuando hablamos de fenómenos osmóticos, hablamos del intercambio que hay de agua, que ocurre a través de una membrana semipermeable y que se da ese intercambio de agua debido a las concentraciones de sales o solutos que hay tanto a nivel intracelular como extracelular. ¿Ya? Por ejemplo, el agua siempre se va a mover
de mayor concentración de agua a una menor concentración de agua. ¿Pero cómo? Como le dije, va a depender de la concentración de solución acuosa presente tanto en el medio externo, ¿ya? En el medio externo. O sea, acá, por ejemplo, vamos a ver 3 fenómenos importantes, tanto hipertónica, isotónica e hipotónica. Comenzamos con la hipertónica. La hipertónica observamos que es una solución concentrada de sal en el exterior, ojo, medio externo. En el medio externo observamos que hay mayor concentración de sal y acá hay menor concentración de sal. Si hay menor concentración de sal, hay mayor concentración de agua. Entonces, ¿dónde se va a mover el agua? De mayor a menor. Entonces, acá hay más agua, va a salir el agua. El agua va a salir hasta que se equilibre, ¿ya? Observamos hipertónica. Hay concentraciones altas en el exterior. Y ejemplo, por ejemplo, ustedes consumen mucha canchita popcorn, entonces toman mucha sal, ay, me da sed, ¿ves? Tienen sed, ¿por qué? Porque están perdiendo agua, entonces es por eso. Y al perder agua su cuerpo necesita pidiendo agua para que tome. Entonces acá comenzamos, después sigue la isotónica. En la isotónica las concentraciones de sal tanto interno como externo es equivalente. Por eso que hay un flujo de agua de ida y venida que las concentraciones no varían en ninguna de la otra. Pero en la hipotónica sí, la concentración acá de la concentración de sales acá es menor a comparación de acá, en la interna. En la interna hay mayor concentración. En la hipotónica, el exterior hipo tiene menor concentración. Y al tener menor concentración hipotónica, el agua va a entrar de mayor a menor concentración de agua. Acá hay más agua, va a entrar. Recuerden. Entonces, en hiper el agua sale al exterior, en hipo el agua entra al interior de la célula. Acá tenemos ejemplo en la célula animal, en la célula vegetal. En la célula animal observamos que se deshidrata, pierde agua, el agua sale. Las células pierden agua y se arrugan. Y en la célula vegetal que observamos, se va encogiendo las membranas, la pared se mantiene. La membrana, las vacuolas, todo se va arrugando también, se va haciendo más pequeño. Ya incluso se puede movilizar la célula vegetal. Después, isotónica. Observamos que la célula se encuentra normal, no hay ningún cambio. En hipotónica, recordemos que el medio exterior tiene menor concentración a comparar del interior, por lo tanto el agua va a entrar y en la célula animal va a ocurrir un fenómeno llamado plasmólisis, en las cuales las células se hinchan y hasta se pueden romper, ¿no? Se pueden romper. Entonces, en hemólisis ocurriría en glóbulos rojos, pero en general es plasmólisis. Y en la célula vegetal se llama turgencia, en las cuales el agua entra. Sin embargo, a diferencia de la célula animal, acá no ocurre el rompimiento de la membrana como ocurre acá, sino porque debido a que acá tiene la pared vegetal que puede contrarrestar esa presión. Eso es todo, chicos. Hasta biomoléculas inorgánicas. Hasta luego.